En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Dicen que hay dos formas de hacer teología. Bueno, es una expresión. Una forma de hacer teología dicen que es la de hacerla sentado y otra es hacerla de rodillas. Bueno, seguramente es una expresión, quizá habría que decir que también se puede hacer teología a lo mejor paseando, como aquella escuela de los filósofos peripatéticos, donde Aristóteles daba sus clases paseando. Pero, ¿qué quieren decir con eso? Hay una teología que se hace pensando, sentados, paseando, dando vueltas a la cabeza. Bueno, está bien, seguramente es una buena teología también, porque a lo mejor la posición no es tan importante, pero sí como un símbolo. Otra teología se hace de rodillas ante Dios, adorando. Es decir, hay una teología que parece hecha para justificar los pecados, para adaptarse al mundo, para darle al hombre excusas para hacer lo que le pide el cuerpo, lo que reclama el instinto, sin tener problemas de conciencia. Hay una teología, y no solo la teología moral, también, y quizás empezó por ahí, la teología bíblica, cuando desde el ámbito protestante llegaron esos maestros de la sospecha en la Biblia, Bultmann. Una teología que se dedicaba a poner en duda si Jesucristo era Dios, si lo que los evangelios contaban era lo verdadero, si los milagros no eran más que invenciones o sugestiones de quien los recibía, como si a uno le pudiera crecer un brazo a base de sugestión. Y después, naturalmente, vino no solamente la teología bíblica dedicada a quitar fuerza al mensaje de Jesús, haciendo daño, incluso destruyendo al mensajero que es Jesús, sino también la teología dogmática o la teología, sobre todo, la teología moral y también la teología litúrgica. Esa teología sentada, esa teología de los comodones, esa teología que han hecho, que hacen, y llevamos muchísimos años así, aquellos que están bien alimentados y que se dedican a darle vueltas a los argumentos para que no tengas que hacer lo que no te gusta, pero puedas estar tranquilamente en paz con tu conciencia. Aquellos que se dedican a convencerte de que lo que el mundo pide y lo que te pide tu cuerpo está bien hecho, porque, por favor, en estos tiempos hablar del infierno, ¿a quién se le ocurre? O, por favor, ¿cómo puede usted decir que esto es pecado cuando todo el mundo lo hace? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa teología es aquella de la que habla Jesús en el Evangelio de hoy. Esos son los sabios y entendidos. Piensan mucho, mucho, para justificar lo peor. Y justifican lo que sea, lo que haga falta. Siempre vas a encontrar a uno de estos teólogos sentados, de estos teólogos que están, insisto, bien alimentados y bien pagados, no me refiero al dinero, sino a los aplausos del gran público. Siempre vas a encontrar a uno de estos teólogos que te dice lo que quieres escuchar. Eran aquellos falsos profetas del Antiguo Testamento. Adulaban a los reyes para que los reyes los sentaran a su mesa y los trataran bien, llenos de honores y de regalos. La teología arrodillada es la teología de aquellos que buscan saber la verdad al margen del precio que tenga esa verdad. Y la verdad no es lo que en mi cabeza, más o menos brillante, y la mía desde luego no es ni mucho menos la más brillante,
quizá la más brillante de todas las épocas, desde el punto de vista teológico, ha sido la de Santo Tomás. Bueno, mi teología, la teología arrodillada, es aquella que busca conocer la verdad, y la verdad es Jesús. Conocer a Jesús. ¿Para qué? Para amar a Jesús, para adorar a Jesús, para honrar a Jesús, para obedecer a Jesús, para servir a Jesús. Pero ¿qué otra cosa tiene que hacer la teología? ¿Qué es teología? Teología es teos, logos. Teos, Dios, logos, ciencia. Sofía es sabiduría, logos, la palabra, la ciencia, el estudio sobre Dios. No es adaptar Dios al hombre para que Dios se convierta en el esclavo del hombre, sino que es adaptar el hombre a Dios para que el hombre cumpla su vocación de ser imagen y semejanza de Dios. No es reducir a Dios al nivel del siervo, sino elevar al hombre al nivel del Señor. La teología verdadera se hace arrodillado ante Dios, para amar a Dios, para honrar a Dios, para servir a Dios. La teología verdadera es aquella que quizá no necesita muchos estudios, pero sí necesita unas rodillas fuertes. La teología verdadera es la que, sin seguramente haber estudiado nada, tiene muchísima gente sencilla, que saben más de Dios, del amor a Dios, de la verdad que es Dios, que muchos de esos sabios y entendidos que se sientan en las cátedras más prestigiosas del mundo, que escriben artículos, que dan conferencias, que ganan mucho dinero con todo eso, pero que hace mucho, si es que alguna vez estuvo Dios en su vida. Me gusta mucho, me edifica, me ayuda cuando veo a estos sencillos postrados ante una imagen del Señor, de la Santísima Virgen, rezando con los ojos llenos de lágrimas, con la angustia dibujada en su rostro. Posiblemente su fe no sea perfecta, posiblemente tenga mucho de interés y le falte agradecimiento, posiblemente su fe no sea perfecta, por lo menos en algún caso, digo posiblemente, pero tienen fe. ¿Van a rezar ante la Virgen de Guadalupe? ¿O van a rezar ante el Señor de los Milagros en Lima? ¿Van a rezar ante la Virgen del Carmen en Chile? ¿O ante la Virgen de Luján en Argentina? Y gritan a favor de la Inmaculada en Nicaragua. Esta gente tiene fe, es nuestro pueblo todavía bueno. Repito que no será una fe perfecta, que será una fe que habrá que purificar de muchas cosas míticas, mágicas, que será una fe que tiene que ser enriquecida por el agradecimiento, pero tienen fe. Y cuando ves la cátedra de Moisés, descubres que son los teólogos sentados que se ocupan nada más que de decir a ese pueblo bueno, sencillo, que puede hacer lo que le dé la gana, lo que le pide el cuerpo, sea lo que sea, hasta los crímenes más espantosos, como el aborto, con la conciencia tranquila. El Señor da las gracias al Padre por aquellos que son sencillos, por estos que tienen fe, que no será perfecta, y que tienen una vida y un comportamiento que seguro que tampoco es perfecto, pero que tienen fe como un granito de mostaza, y les escucha, y atiende sus súplicas, y se compadece de sus lágrimas. En cambio, esos otros sabios y entendidos son y dicen palabras vacías, están inflados, no tienen nada dentro. No sé si lo tuvieron alguna vez, pero a lo largo del tiempo se han vendido al poder, se han vendido al mundo y por desgracia se dedican a intentar que otros también se contaminen como ellos. Demos gracias al Señor por los sencillos e intentemos imitarles. Quisiera tener siempre la fe de mis padres, la fe de mis mayores, la fe sencilla del pueblo, porque esa fe es la que me acerca a Dios. Esa es la fe de los que hacen la teología de rodillas.
Que así sea.